retomemos otro momento más de la vida del rey David. La semana pasada vimos a través de una experiencia del rey cuáles tendrían que ser los momentos determinantes en el proceso formativo de un líder. Pero hoy quiero que busque siempre en su Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, un cántico escrito por el salmista, por David. Desde ahí comenzaba ya a marcar el rey una tendencia de cómo iba a ser su reinado y cuáles iban a ser los ingredientes que iban a formar parte del tiempo en el que él estuviera a cargo de la nación y lo que iba a venir más adelante cuando él no estuviera. Y a partir de lo que nos explica segundo libro de Samuel 22, yo he titulado mi mensaje de esta mañana: de la derrota a la alabanza, este será un año de bendición. Voy a leer en la versión Dios habla hoy, pero usted puede seguir el relato en la versión que tiene en sus manos. Versículo número 1. ¿Le parece si nos ponemos en pie? Nos estiramos un poco, luego vamos a estar sentados una media hora. Pero leamos y vaya siguiendo usted el relato. Segundo Samuel capítulo 22, versículos 1 al 7. David entonó este canto al Señor cuando el Señor lo libró de caer en manos de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo así: Tú, Señor, eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, mi más alto refugio, mi salvador. Me salvaste de la violencia. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. Pues la muerte me enredó en sus olas. Sentí miedo ante el torrente destructor. La muerte me envolvió en sus lazos. Me encontré en trampas mortales. En mi angustia llamé al Señor. Pedí ayuda a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. Tome su lugar. Hubo un ascenso meteórico rapidísimo desde el momento en el que David derrota a ese gigante llamado Goliat. Comenzó a crecer la fama y el reconocimiento de David, no solamente en Israel, sino en las naciones vecinas. Se escuchaba que existía un muchachito que era bastante atrevido, pero que su atrevimiento tenía un origen en que la mano del Señor reposaba sobre él. Pero a pesar de los logros de David, no fue una persona, David, que se comenzara a atribuir la gloria para sí mismo. A pesar de que las doncellas cantaban que David había matado una cantidad todavía superlativa o mayor a lo que Saúl hacía, él entendía en su corazón que no había sido su mano, que realmente había sido la mano de Dios obrando a través suyo. Y todo este cántico que David comienza a expresar básicamente nos habla del distintivo de la vida de David, y es que en la vida de David siempre hubo oposición y resistencia, pero el Señor era quien lo libraba de sus adversarios. Comprendía David que si en algún momento él comenzaba a depender de su propia fuerza, se iba a comenzar a distanciar del apoyo sobrenatural divino, porque como yo lo decía la semana pasada, soy un fiel creyente que Dios es un caballero y Él, a donde no es invitado, no se manifiesta. Entonces, si usted es una persona que prefiere tomar las riendas y el control de lo que está aconteciendo en su vida, no vaya a pensar que Dios se va a manifestar y va a irrumpir inmediatamente en la situación, porque Él no es bienvenido en ese lugar. Pero entonces, no queriendo caer en esa conducta, el rey David siempre reconocía que todo lo que pasaba a través suyo era por voluntad divina. Él se enfrentó con un montón de desafíos, de momentos difíciles que lo dejaban confundido y comenzaba a cuestionarse si había manera de poder superarlo.
Y la reacción de David cuando esos momentos comenzaban a acumularse más y más y más es algo digno de admiración, y uno debe reconocerlo como un buen ejemplo de cuál tendría que ser nuestra propia conducta. En medio de la angustia, David nunca dejó de buscar el consuelo en Dios. Y aunque es válido que nosotros hablemos mucho y exaltemos los atributos de nuestro Dios, que es un Dios grande, fuerte, poderoso, como lo entonamos durante el tiempo de la alabanza, la verdadera medida de nuestra madurez espiritual radica en cuál va a ser nuestra respuesta cuando las cosas no salgan bien. Cuando todo es color de rosa, fluye y sentimos que volamos por las nubes y que hasta los pajaritos vienen a hacer nidos sobre nuestros hombros. Pero cuando comienza a arreciar la tormenta, cuando comienza a manifestarse las olas de 4 metros, que como el mismo salmista lo decía en el versículo 5, se siente la muerte como que nos está enredando en sí. La reacción que tengamos a partir de esos momentos determina en gran medida cómo se encuentra nuestro corazón en cuanto a madurez espiritual. ¿Por qué resulta crucial entonces que nos hagamos el hábito espiritual? Porque no crea que a David le era fácil. Hay también en el libro de los Salmos una declaración suya cuando él le dice al alma: alma mía, te obligo a que alabes a Dios. Porque hay ocasiones que el alma y que el mismo sentimiento del ser humano en su interior se vuelven el primer impedimento para reconocer la gloria de Dios. Pero uno tiene que empujarse uno internamente a reconocer quién era Dios. Entonces, ¿por qué es importante que no dejemos de buscar el rostro de Dios, especialmente en medio de la adversidad? Pasa que cuando nosotros mostramos perseverancia en la búsqueda del rostro de Dios, al mismo tiempo que nuestros labios declaran confianza, seguridad, que Dios puede obrar en nosotros y en nuestra situación, lo que hacemos es que con esa actitud abrimos una puerta sobrenatural para que el poder de Dios se manifieste y experimentemos una intervención divina. Esa actitud prepara el terreno para que Dios opere. Eso es lo que le estoy tratando de decir cuando le digo que podemos nosotros invitar a que la presencia de Dios se mueva en nuestra situación siempre y cuando preparemos el terreno para su manifestación. Decía en el Nuevo Testamento el relato en el libro, en el primer evangelio, que una de las funciones de Juan el Bautista era preparar el camino para la llegada del Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Todos querían el beneficio de que el pecado del mundo fuera quitado. Todos querían acceso al Cordero. Pero ¿cuántos habrían estado dispuestos a preparar el camino para su llegada? El día viernes, antes de que tuviésemos, todas las semanas tenemos vigilia en la iglesia. Antes de que comenzara la vigilia, yo llegué un poco temprano para hacer unas conexiones y me encontré con que el templo estaba ocupado porque había una boda. Yo no sabía que había una boda. Temprano que llegué a la iglesia a traer a mi niño a las 3 de la tarde que salió él del colegio, yo vi que habían un montón de ¿cómo es que se llama? Arreglos florales, y había ¿cómo se llama? Es como una alfombra. Me llamó la atención, pero sabe que mi mente inmediatamente se fue a quizás alguien se murió y lo van a velar en la iglesia. O sea, no pensé que lo que iba a acontecer ahí era una fiesta. Pero en efecto, les digo, regreso en la noche y me encuentro que están casando a una pareja. Y mientras yo veía la ceremonia, porque me quedé ahí en la parte de atrás, porque me pudo la curiosidad y me gustan las bodas, y entonces me quedo sentado viendo la boda y pensando realmente que en ese contexto de fiesta, en ese contexto de alegría, si hay un momento bien crucial en una ceremonia, es el momento cuando la novia cruza por el pasillo y va al encuentro de su novio. Y ese es un momento de gran tensión para aquellos que han preparado la boda, porque es el momento determinante del inicio de toda la ceremonia.
y los preparativos que vinieron a acompañar ese momento. Y que qué pasaría si la alfombra está mal puesta, y que qué pasaría si de repente se nos mete una persona en el momento en que viene caminando. O sea, tantas cosas que se le cruzaba a la novia en la mente en el instante que va cruzando por ese pasillo. Por eso es que de repente surgió el oficio de planificador de bodas. Y se volvió una profesión que al día de hoy hay gente que paga buenas cantidades de dinero para que se cuiden hasta los detalles más pequeños de ese momento, en preparación para lo que va a acontecer en el instante de la ceremonia. Le digo esto como una ilustración para que sepa que es esencial que nosotros tengamos un corazón listo y preparado si es que queremos ver la bendición desde lo alto en el año 2024. Debemos agradecer a Dios por todo lo que al día de hoy tenemos, pero también debemos recordar que el único que nos ofrece seguridad para esta vida y para la vida venidera es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se llama Jehová. Y esa es la reflexión que hace David en el cántico. Y hay 3 momentos en ese cántico que yo quiero que destaquemos en esta mañana. Y son 3 momentos que cuando los interioricemos, creo que vamos a poder decir, así como David lo dice en el versículo 4, Señor, solamente tú eres digno de alabanza. Mi boca se llena de risa y de alabanza y de gloria por lo que tú has hecho en mi vida y por lo que tú has facultado que no acontezca sobre mi haber. Primera declaración, versículo 17, estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 22. Leemos del 17 al 20, dice: Dios me tendió la mano desde lo alto y con su mano me sacó del mar inmenso. Me salvó de enemigos poderosos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me atacaron cuando yo estaba en desgracia, pero el Señor me dio su apoyo. Versículo 20. Me sacó a la libertad y dice el final del versículo: me salvó porque me amaba. Primera declaración importante del cántico de David que usted y yo podemos también experimentar el día de hoy. Dios me ama. ¿Cuántos sienten el amor de Dios? David confiaba que la lealtad de Dios era constante, que en sus momentos de angustia y de dificultad Dios intervenía y los salvaba. Cuando se sentía asfixiado, como si estuviera ahogándose, o cuando los enemigos, dice él, eran más poderosos que él, Dios intervenía. En los momentos de mayor vulnerabilidad de David, si estaba arreciando la oposición, si todo parecía que comenzaba a derrumbarse por razón de los momentos difíciles, Dios, dice David, abría caminos para él porque amaba a David de manera incondicional. Pequeños caminos a veces, puertitas angostas, pero caminos que Dios prepara para aquellos a quienes ama. Sensibilidad es a veces lo que necesitamos nosotros, porque somos conscientes de que el amor de Dios es constante. ¿Sabía usted que Dios ama? Cuando decimos incondicionalmente, es que su amor nunca varía. No puede amar menos ni más. Dios es amor en esencia. Él es lo que es. De repente hay días en los cuales la misma vida, como seres humanos, nos hace distanciarnos del amor que podríamos experimentar o sentir por alguien. Hubo un día en el que usted amaneció y dejó de ver a la persona que ahora es su cónyuge con ojos de amigos y sintió otra cosa. Sintió amor. Y sobre ese amor continuó usted cultivando. Pasa que con el tiempo, de repente las llamas del amor comienzan a menguar. Pero esa es la naturaleza del hombre humano. Pero en Dios el amor es constante y continuo.
No tiene fluctuaciones. No es el día de hoy sí te voy a amar, pero te voy a amar porque mañana no te quiero amar. Entonces, terminamos el 2023, ya vamos sobre ¿qué fecha es ahora? 28. Se nos fue enero y el amor de Dios siempre ha sido con nosotros. Va a llegar marzo y el amor de Dios ahí va a estar. Vamos a estar de nuevo comiendo pavo y pan con chumpe y el amor de Dios ahí va a haber estado, porque Dios es amor y promete amarnos incondicionalmente. Y lo reflexionaba David y él decía: qué constante es tu amor, aunque a veces parece que nuestras oraciones no reciben una respuesta inmediata, que las soluciones comienzan a tardar más de lo que nosotros deseamos, o que incluso las respuestas se manifiestan de forma inesperada, generando una sensación de que Dios o nos ha fallado o nos ha dejado de amar. Pero en realidad, yo siempre he creído que muchas personas se dan por vencido en el preámbulo del momento en el que Dios va a manifestar su presencia y va a completar el milagro. Hay gente que tira la toalla anticipadamente por cuestiones de dudas y piensan que Dios no los sigue amando. Pero el compromiso de Dios es te amado con amor eterno. Y reflexionamos sobre este momento de la vida de David, la confianza en el amor de Dios. Y miren, vale la pena entender que si David llegó a ser rey de Israel, eso no habría sido posible si hubiera permitido que el desánimo o la duda por el aparente demora que Dios estaba teniendo en el cumplimiento de la promesa, si David permitía que eso se apoderara de su corazón, que si las cosas no estaban sucediendo como él esperaba, porque desde el instante en el que lo vimos la semana pasada, él es elegido rey y sucesor en lugar de Saúl, comenzó a arreciar la oposición. Y Saúl no despertó en alegría ni en satisfacción de que había un heredero, sino en venganza, en celos y en odio. Y lo que Dios había permitido para David vivir no estaba ocurriendo como él hubiese querido que fuera. Pero a pesar de eso, David nunca dejó de creer en el amor incondicional de Dios. Y cuando contemplamos nuestra propia experiencia, no sé si usted, pasado el tiempo que tenga de caminar con Cristo, yo tuve mi conversión a la edad de 6 años, o sea, hace 34 años. Y en 34 años que tengo de conciencia que Dios está conmigo y que Dios es mi Señor y Salvador, he ido aprendiendo, probablemente ya en una edad más adulta, ya con un poco de madurez y más experiencias sobre mis hombros, pero sí puedo decir que Dios me ha preparado caminos especiales para mí porque me ama con amor eterno. ¿Cuántos han sentido lo mismo de parte de Dios? Esa convicción es la que nos permite perseverar hasta el final, hasta que veamos el cumplimiento del propósito divino. Hay un adorador que canta por un destello de su gloria, por un instante de su amor, dice. Momentos en los que Él expresa y manifiesta que no nos ha dejado de amar porque su amor al ser eterno no tiene límites y no tiene final. Pero yo eso es lo que a veces me levanto en la mañana pidiéndole a Dios, porque se siente la presión y la tensión de la oscuridad y de las tinieblas. Pero yo le digo al Padre: Padre, que este sea un día en el que haya un destello de tu gloria y una muestra de tu amor. ¿Por qué? Porque se vuelve el combustible que nos empuja hasta llegar a ver el cumplimiento de la promesa que Él depositó en el corazón. Adoptemos esa perspectiva similar a la de David. Cuando las respuestas parecen distantes, cuando la situación parece difícil, recuerda esta historia de David y la declaración de sus labios, la paciencia que él tuvo, que aunque no comprendamos completamente cómo es que Dios está obrando, su amor permanece presente. Tenga fe, tenga confianza en Dios, reconozca que el plan de Dios se desarrolla siempre en el momento adecuado y lo hace por amor de sus escogidos.
Segunda declaración. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Ahí estamos. Salte al versículo 29 y vea lo que dice el salmista. Tú, Señor, eres mi luz. Tú, Dios mío, alumbras mi oscuridad. Con tu ayuda atacaré al enemigo y pasaré sobre el muro de sus ciudades. El camino de Dios es perfecto, la promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a todos los que en Él confían. Ojo con el 32. Subráyelo si quiere. Dice esta versión: ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es mi refugio poderoso, versículo 33. Quien hace intachable mi conducta, quien me da pies ligeros como de ciervo, quien me hace estar firme en las alturas, quien me entrena para la batalla, quien me da fuerzas para tensar arcos de bronce. Tú me proteges y me salvas. Tu bondad me ha hecho prosperar. Has hecho fácil mi camino y mis pies no han resbalado. David comprendía que solo con la intervención de Dios en su vida es que él iba a poder llegar a ser el rey que Dios quería que David fuera. Hay muchas cosas desde el momento en el que fuimos seleccionados por Dios y aceptamos en el corazón que Cristo era nuestro Salvador. A partir de ese momento hay un destino y un propósito preferido de Dios para cada uno de ustedes. Pero está en nosotros y en nuestra capacidad de reconocer que el único que nos puede llevar a ver el cumplimiento de ese propósito es nuestro Dios. Lo afirmaba David a través de ese cántico, que Dios era quien dirigía sus acciones, quien lo fortalecía para resistir la oposición. Tenía claro David de que Dios es perfecto, que no comete errores, y debido a que tenemos un Dios que es grandioso, Él tiene capacidad como ningún otro para protegernos y cuidarnos. No hay otro Dios como nuestro Dios, nunca lo va a haber, y nunca se ha levantado alguien que se haya opuesto a nuestro Dios y siquiera le haya hecho un rasguño a nuestro Padre, porque nuestro Dios es todopoderoso. En cambio, los dioses falsos adorados por otros pueblos, todos ellos eran impotentes. No tenían la capacidad ni siquiera de vencer a David, mucho menos al pueblo elegido de Dios. La manera entonces en la que David comienza a expresar la ayuda de Dios tiene muchos puntos en común con nuestra propia experiencia. Y creo que nosotros como creyentes debemos sentirnos seguros de hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo cuando él dice: todo lo puedo en Cristo, quien se convierte en mi fuerza. Qué necesario es el respaldo de Dios con su fortaleza divina cuando la oposición comienza a levantarse a nuestro alrededor. Y es que creo que la semana pasada usted me escuchó decirlo, que cada vez que hay una bendición llegada a los hijos del Señor, cada vez que cae de los cielos una bendición sobrenatural, hay uno que detesta verlo usted en victoria. Y esa astucia con la cual actuó en los principios del relato bíblico, esa astucia a veces es crucial en el propósito de Satanás, al cual describe la palabra de Dios, Jesucristo mismo, como uno que busca, entre otras cosas, robar, matar y destruir. Pero también el enemigo es un hábil maestro del engaño y es padre de toda mentira. Su estrategia a veces implica provocar menos daño destructor, pero sembrar más dudas.
O sea, ¿qué implica esto que le acabo de decir? Que en muchas ocasiones, se lo vuelvo a repetir, en muchas ocasiones el obrar del enemigo no viene muchas veces con la intención de robar, matar y destruir, sino de sembrar en su corazón duda de quién es Dios y qué es capaz Dios de hacer en su vida. ¿Qué implica eso? Que ese interés que tiene el enemigo es un interés estratégico de desviar nuestra atención, nuestros ojos espirituales, para quitarlos de la mirada puesta en Cristo y comenzar a ver los problemas de la vida. Si es que el apóstol lo escribe, puestos los ojos en Cristo. Y el obrar de Satanás es quitar la mirada de Cristo, ponerla en la escasez, ponerla en la enfermedad, ponerla en el adulterio, ponerla en la fornicación. Puestos los ojos en esas cosas, inevitablemente comienza el corazón a dudar, a cuestionarse. ¿Dónde está Dios en medio del adulterio? ¿Dónde está Dios en medio del cáncer? ¿Dónde está Dios en medio de la pobreza? Pero nunca la palabra de Dios le ha dicho que usted vea esas cosas. Le ha dicho que vea a aquel que murió en la cruz, que llevó todas esas cosas, que cargó con ese pecado y que lo tiró al fondo del mar, donde nadie lo puede descubrir, a no ser que usted quiera regresar de nuevo a esa circunstancia. Pero el compromiso de Dios es deshacerse de eso. El compromiso del Padre es tirarlo a las profundidades del mar. La naturaleza del hombre rencilloso es, como dice el libro del Apocalipsis, regresar de nuevo a su propio vómito cual perro. Entonces, ¿culpa de quién podría ser y sobre quién recae la responsabilidad de que en los momentos de angustia sintamos que el corazón tiene dudas? Si no es solamente de aquel que se abre en el entendimiento para poner por lo menos en una pequeña medida un cuestionamiento a quién es nuestro Dios. Desde ya le digo, eso es un grave pecado. La duda es pecado. ¿Por qué? La duda presupone que el poder de Dios está limitado. La duda presupone que Dios ha perdido control de las cosas. Pero déjeme decirle que Dios sigue sentado en su trono de gracia y de majestad. Él es el mismo de ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso es cuando comprendemos que al enfocarnos en la grandeza del Dios al que servimos, que recordamos que Él nos ha elegido para formar parte de esta familia, Él promete mantenernos fuertes en el camino. Ese cambio de perspectiva transforma nuestra visión de la vida y enciende nuestro corazón en una gran convicción de que las bendiciones de Dios nos pertenecen, que estamos resistiendo no con nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de nuestro Dios. Es que es como, perdónenme la comparación, pero es como jugar con dinero prestado. Usted no está padeciendo la situación, es Cristo quien recibió los latigazos. Es Él el que fue arrancada su barba, escupido su rostro, molido, transgredido. El pecado del mundo entero reposó sobre Él, pero dice la palabra, por sus llagas hemos sido todos sanados, en cuerpo, alma y espíritu. Entonces estamos viviendo de la dádiva de alguien más, de lo que alguien más estuvo en capacidad de hacer. Mire, ¿cuántos les ha pasado que de repente viene algún familiar y ese familiar dice, lo voy a sacar? Y los lleva, yo no sé, a cualquier lugar. Lo voy a llevar a comer. Y le dice, pedí. Y usted con una gran pena ve el menú. Y dice, ¿qué pido? Una agua, una ensalada. Ese nombre, pedí lo que querrás.
De repente hay unos que sí aprovechamos y entendemos y decimos, bueno, me estás dando autorización, a mí no me va a costar nada. Solo vengo a cosechar el resultado de lo que tú hiciste y lo que querés depositar sobre mí. Entonces usted se va a la parte donde dice 1 libra de carne, 1 libra de chicharrones, 3 tortillas tostadas y 1 litro de Coca-Cola. Dice, bendito sea Dios por tu provisión, ¿verdad? Y a la hora de despedirse y a la hora de levantarse de la mesa, usted se levanta con una gran tranquilidad porque sabe que comió bien, todavía lleva para la casa y no le costó nada. Comiendo con dinero prestado. Por eso es que el Señor dice, me haré fuerte en tu debilidad. Vas a ser fuerte con mis fuerzas. Vas a resistir con mi autoridad. Vas a vencer con mi fortaleza. La tuya no alcanza. Y es bueno reconocerlo, y es bueno aceptarlo, y es bueno hacer la paz mental con la realidad de que nosotros no vamos a poder llegar hasta el final solos. Necesitamos a Cristo porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Último punto. Váyase al capítulo 23. Y busque el versículo número 5. Yo le decía al inicio que el título de mi reflexión es de la derrota a la alabanza, porque David experimentó eso. Un camino de derrotas tras derrotas emocionales, sentimentales, económicas. Fue a parar a una cueva. Lo vimos la semana pasada. Pero ahora llega a este punto en el cual dice, mi boca se llena de alabanza al Dios Todopoderoso. Y concluye en unas de las últimas palabras y reflexiones de David. Capítulo 23, segundo Samuel, versículo 5. Por eso mi descendencia está firme en Dios, pues Él hizo conmigo una alianza eterna, totalmente reglamentada y segura. Él me da la victoria completa y hace que se cumplan todos mis deseos. ¿Qué le parece? Levánteme la mano si usted tiene deseos en el corazón. Vaya. Levánteme la mano si esos deseos ya los santificó el Señor. Dice el salmista, mi confianza en Dios se fundamenta en una alianza, un acuerdo, un pacto que David percibe como eterno y seguro. Volviendo al día de ayer que estaba yo en esa ceremonia, no, el viernes. Y cada vez que el pastor que estaba oficiando la boda decía algo en mi mente, yo lo iba repitiendo, porque una ceremonia cuando uno la oficia es igual, tiene los mismos elementos. Y entonces yo estaba esperando el momento en el que el pastor dijera, los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Porque eso me puso a pensar la facilidad con la cual los seres humanos rompemos nuestros contratos y compromisos. Venimos a la casa de Dios, aquellos que nos casamos, a buscar la bendición de Dios, pero también a comprometernos con Él, a llegar hasta el final de ese camino tal cual Él lo determina, hasta que la muerte nos separe. Pero no falta aquella persona que busque el pequeño vacío legal en la letra pequeñita del contrato. O sea, hasta hay carreras dedicadas a entender e interpretar la ley.
Y los mejores abogados son aquellos astutos que logran identificar los vacíos en la ley y persuaden con sus palabras al convencimiento de la persona a decir: tenés razón, lo que tú decís es así. Esos son los que se llenan los bolsillos de fajos de dinero, porque son los que entienden cuál es la letra pequeñita que puede hacer nulo cualquier contrato. Sácame de esto, te va a costar tanto. Anulame el matrimonio, te va a costar tanto. Me despidieron por eso, te va a costar tanto. Y se fue creando entre el ser humano una cultura de no ser fiel a sus compromisos. En cambio, el salmista reflexiona y dice: el Señor ha hecho conmigo un pacto eterno, totalmente reglamentado, seguro, o dicho en salvadoreño, a prueba de balas. Y sobre ese acuerdo reflexiona él, que es el fundamento para recibir victoria y el cumplimiento de los deseos de su corazón. Un compromiso duradero que Dios hizo con David, que resultó en una victoria total y rotunda. Ahora, David, porque si su experiencia nos enseña algo, es que Dios no solo concede victorias totales a los emprendimientos y los esfuerzos de las manos, cumple también los deseos del corazón, dice él, pero siempre que el deseo de Dios esté alineado con el deseo del corazón del hombre. Por eso le preguntaba yo, ¿cuántos tenemos deseos en el corazón? Pero la pregunta en un nivel más profundo es: ¿cuántos hemos santificado esos deseos delante de Dios? Yo deseo un montón de cosas. ¿Cuántas de ellas me acercan al propósito preferido de Dios para mi vida? Y yo pregunto, ¿cuántos de ustedes desean ver la bendición de Dios en los 11 meses que restan del 2024? ¿Quiénes esperan con expectativa que Dios le cumpla los deseos de su corazón? La alianza eterna, reglamentada y segura mencionada por Dios sigue estando vigente. Dios sigue comprometiéndose a establecer un contrato con usted a prueba de balas que le garantiza a usted victoria y el cumplimiento de esos deseos. Sin embargo, cabe señalar que la alianza tiene siempre como preámbulo un momento de arrepentimiento y de humildad. Porque David no siempre actuó de manera perfecta, pero en esos momentos buscaba siempre el perdón de Dios. El pecado es el principal obstáculo para que recibamos bendiciones divinas. Pero el arrepentimiento y el perdón de Dios tienen poder para superar eso. Cuando usted experimenta ese perdón divino, se abre una puerta grandísima para que usted vea la bendición y el cumplimiento de esos deseos. Fíjese que Dios, alguien se lo escuché que lo decía, es una frase muy común: Dios todavía está en el negocio de hacer milagros. Le encanta hacer milagros. Pero Él no está en el negocio de satisfacer los deseos del pecador. Lo que Él quiere es corazones arrepentidos, que busquemos su presencia. Y aquellos que entregan su vida a Dios experimentan bendiciones sobrenaturales. Es que miren, la palabra es cierto que dice que el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos. Sí, inevitablemente. Hoy amaneció nublado, hoy amaneció con viento, mañana supuestamente bajan las temperaturas y es parejo para todos. Pero la bendición de Dios viene para sus hijos. De la misma manera en que Dios eligió y bendijo a David, también a usted elige el día de hoy bendecirlo sobrenaturalmente.
Es un pacto que Él promete. Pero el preámbulo es arrepentimiento y humildad. Yo quiero invitarlo a que cierre sus ojos.